Hay muchas dudas que la población en general tiene sobre aspectos económicos y sociales del país, que la mayoría de las veces quedan al aire sin responder. Cuestionamientos como ¿por qué hay tanta pobreza y por qué nadie hace nada para atacar ese problema? Son de las que hablaremos en este video. Ahora bien, una de las más grandes dudas de los mexicanos es por qué los economistas no ayudamos al país a salir de la pobreza. De acuerdo con los datos del Fondo Monetario Internacional, con respecto al PIB per cápita, México se encuentra en el puesto número 63 del mundo, teniendo por delante a países que a simple vista podrían parecer mucho más pobres. Uno de los principales problemas del país es la gran brecha que existe entre los ricos y los pobres. Según la BBC, México es el país número 20 con más millonarios del mundo. Sin embargo, se encuentra también entre los primeros 15 países donde existen más personas con problemas para alimentarse de manera adecuada. Estos datos pueden ser analizados más a fondo para conocer que en México alrededor del 95% de la riqueza le pertenece al solamente 1% de la población. Si bien los economistas han propuesto distintas soluciones para resolver este problema, como el aumento del salario mínimo, la redistribución de los recursos a los sectores con menos recaudación, la creación de nuevos programas que apoyen a quienes más lo necesitan, o incluso mejorar el nivel educativo de la población. Esta brecha, sin embargo, ha seguido creciendo. Desde el punto de vista de muchos investigadores, uno de los principales obstáculos es la falta de compromiso de los políticos, que buscan soluciones rápidas y tangibles para el favorecimiento de su persona o de su partido. Han preferido la creación de monumentos para ser recordados a la creación de escuelas, becas o hospitales. Y esto tiene sentido desde el punto de vista de que la mayoría de estos programas mostrarán resultados al menos 15 años después de que sean implementados. Por otra parte, es necesario recalcar la importancia del Estado de Derecho de calidad. Un Estado de Derecho es muy importante, ya que este influye directamente en el grado de progreso económico de un país. Lo segundo no puede ocurrir sin lo primero, y desde nuestro punto de vista, este es el mayor problema de México. ¿Y para qué sirve referirse al pasado si los problemas a resolver impactan más a las generaciones presentes y a las futuras? Es fundamental para un buen economista ser una persona culta en historia e interesarse siempre por aprender más de esta. Es muy importante asimismo entender el origen de las sociedades, su evolución y los mayores problemas enfrentados por cada una de ellas. La humanidad tiene miles de años existiendo o contando su historia, por lo tanto es muy difícil que un problema que suceda hoy en día no haya sucedido con anterioridad. Y aquí la importancia de leer y conocer e identificar los problemas que se cometieron en el pasado para procurar no volvernos a cometer en el futuro. Así también, al estudiar el pasado se pueden identificar patrones, tendencias o ciclos que pueden ayudar a identificar en qué punto estamos y qué podemos esperar. Ejemplo de estos son los ciclos económicos, que nos ayudan a saber qué nos espera y cómo prepararnos para una posible crisis. Para un economista, entender los problemas del pasado brinda herramientas suficientes para poder así solucionar los problemas del futuro. Si bien es cierto que las sociedades evolucionan, así también los problemas lo hacen. Sin embargo, las bases pueden ser las mismas y solo sería necesaria una adaptación de estos problemas a la sociedad actual. Y a todo esto, ¿qué culpa tienen los políticos en la situación actual del país si todos somos actores de la economía? Es cierto que en el país todos somos partícipes de la economía, por lo tanto, la situación económica actual en parte fue causada por las decisiones de todo el pueblo mexicano. Sin embargo, las decisiones tomadas por los políticos tienen un impacto mayor al ser representantes del pueblo, y tristemente nuestros representantes se han equivocado bastante. En el actual gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se han tomado malas decisiones que han generado falta de certeza y confianza para los ciudadanos e inversionistas. Una de ellas fue la cancelación del NAIM, que sería el tercer aeropuerto más grande del mundo, con una capacidad para atender 125,000 millones de pasajeros al año y generaría aproximadamente 450,000 empleos. El cancelar la mayor obra de infraestructura de comunicaciones y transporte en la historia del país no solo generó duda en los inversores, sino que también, según Anataís, ocasionó una pérdida de 342,000 millones de pesos, sin mencionar que en un futuro no se podrá satisfacer la demanda de vuelos, lo que llevaría a un impacto negativo de aproximadamente 20,000 millones de dólares en la contribución del PIB. Otra decisión errónea que han tomado los políticos del país es la forma en la que se manejó la situación del huachicol. El problema se quiso resolver de golpe y lo único que sucedió fue que se generaron más líos. Hubo escasez de gasolina alrededor de 3 semanas en varios estados, generando pérdidas económicas significativas, y al cortar la fuente de ingresos más importante de los cárteles que radican en el centro del país, llevó a una ola de delincuencia que sigue afectando al país y está ocasionando que los negocios cierren por miedo a la extorsión. Es cierto que el gobierno se ha equivocado y que esto tan solo es la punta del iceberg. Sin embargo, aunque queda tiempo para que la actual administración corrija sus errores,
es momento que analicen más las acciones que se van a tomar. Por otro lado, el resto del país debe de seguir haciendo lo suyo y no solo cruzarse de manos y echarle la culpa al gobierno por todos los problemas que hay. Es cierto que ellos se han equivocado, pero no toda la culpa recae en ellos. Pero ¿cómo vamos a erradicar la pobreza en nuestro país, México? Antes que nada, es de suma importancia remarcar que la pobreza es muy difícil de erradicar, por lo que lo siguiente estará enfocado a reducirla. Vivir en pobreza no significa exclusivamente tener bajos ingresos monetarios, significa carecer de servicios de salud, educación, privación de los derechos humanos, alimentación, etc. En México, el Coneval mide la pobreza por medio de los indicadores de carencias, que son rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, acceso a la alimentación, calidad y espacios de vivienda y acceso a los servicios básicos en la vivienda. Gracias a estos indicadores es posible determinar el nivel de pobreza de cada individuo. De acuerdo al Coneval, una persona se encuentra en pobreza si tiene al menos una carencia y se encuentra en pobreza extrema si tiene 3 carencias o más, que aproximadamente en pobreza es la mitad de la población. Para reducir la pobreza en el país, se podría implementar lo siguiente: mejorar el acceso a servicios básicos, incrementar el acceso a servicios de agua potable, saneamiento básico y vivienda digna ayudaría a evitar enfermedades y condiciones de hacinamiento, por lo que se mejoraría el bienestar físico y psicológico de las personas. Educación. Incentivar e invertir en educación, ya que muchas veces los jóvenes se ven obligados a abandonar los estudios por necesidades económicas. Microfinanciamientos. Con estos pequeños créditos, personas sin educación o empleo formal pueden invertir en un negocio y se volverían financieramente autosuficientes. Otra de las grandes dudas de la población es que sí va a haber una crisis en el país. ¿Pero qué es una crisis económica? Es un periodo prolongado de tiempo en el cual una economía afronta dificultades. En pocas palabras, es la parte de un ciclo económico en el que se produce un decrecimiento considerablemente en la economía. ¿Pero cómo se da esto? Se relaciona directamente con el desempleo, el cierre de empresas y el descenso del consumo y la inversión en la región afectada. Es difícil afirmar si habrá una crisis o no, y esto, sin ser tan técnico, se debe a varias cosas. Las personas pueden influenciar a que haya una crisis, orillando a la economía a que esto suceda, y esto es más común de lo que parece. Si hay rumores de que una crisis se acerca, no importa si son reales o no, las personas van a dejar de consumir, afectando así todo el proceso de multiplicación monetaria. Ahora, esto es solo uno de los factores. No se dice siempre que las personas tienen la culpa de una crisis, pero sí de la creación de la incertidumbre que pueda orillar a una, o la generación de rumores falsos para afectar políticamente al gobierno en curso, todo con fines de intereses que al final terminan afectando a todos. Entonces, es difícil siquiera decir si habrá crisis, porque son afirmaciones con las que no se deben de jugar. Es mejor tener un escenario donde nadie piense que habrá una crisis para que el consumo no disminuya y la economía crezca, aunque tampoco es lo mejor. No solo hay un tipo de crisis económica, pueden ser tanto financiera, de deuda, cambiaria, de balance de pagos o la creación de burbujas económicas. Ahora sí, en términos más técnicos, si se puede predecir una crisis o no, aunque lo anterior dicho ya está claro que este tipo de afirmaciones no deben ser públicas, siempre hay que mantener un escenario de estabilidad en el mercado. México ha atravesado muchas crisis a lo largo de su época contemporánea, destacando 2 en los últimos 30 años, la crisis en 94 y la del 2008. Hay ciclos económicos y políticos y actualmente el país está atravesando por un cambio estructural, tanto en lo político como en lo económico, hecho que ha ocasionado gran incertidumbre en el mercado, dividiendo a la población entre los creyentes de las nuevas políticas y el nuevo régimen de gobierno, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, y los no creyentes y escépticos en el tema. Muchos creían que esto sería un caos una vez que Andrés Manuel llegara al cargo, pero esto no se ha cumplido del todo. Aunque la economía no ha crecido en su primer año de gobierno, la inversión se mantiene estable, los mercados cambiarios no han sufrido un impacto verdadero, no ha habido un decrecimiento en la economía y la inflación ha reflejado números normales. Lo que sigue habiendo en la población es mucha incertidumbre, muchas veces ocasionado por grupos opositores que quieren afectar la actual gestión, y es algo con lo que el gobierno tiene que lidiar, porque si sigue así sería muy perjudicial para la economía en general. Los indicadores dicen que estamos en peligro de recesión y muchas personas se asustan cuando escuchan esta palabra, pero simplemente es el fin y el inicio de un nuevo ciclo económico, mismo que por el gran cambio estructural que está viviendo el país, no dudo que suceda. Lo malo de una recesión, y por lo que tanto muchos temen, es que si se prolonga será el nacimiento de una crisis económica, misma en la que a México le costaría mucho recuperarse. Un dato interesante de una crisis es que afecta el poder adquisitivo de la región.
Según especialistas del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, en 1987 se requerían laborar menos horas que en el actual 2019. Como señalan ellos, en 1987 le restaban al trabajador 19 horas para transportarse, comer, asearse, convivir con su familia, pasear y dormir, entre otras actividades. Y esto para octubre de 2017 sería el tiempo necesario para conseguir una canasta básica muy leve. En México hemos venido perdiendo mucho poder adquisitivo y la gran desgracia es que año con año hemos perdido y no ganado. Hubieron años en los que la canasta básica subía el doble o el triple que en los aumentos del salario mínimo, cuestión que da tristeza y coraje a la vez. Ahora bien, si se dice que la economía mexicana tiene una tasa de crecimiento negativa, ¿por qué siempre se expone a México como un mercado emergente? Aún y con toda la incertidumbre que actualmente se vive en el país, el Instituto de Finanzas Internacionales lanzó una lista de los países más atractivos para el flujo de capitales y México aparece en el segundo lugar después de China. Y esto se debe a varios factores. Los niveles de incertidumbre sobre México han comenzado a disiparse, señala Robin Brooks, economista en jefe de este instituto. Había incertidumbre sobre cuál sería la política económica del nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero en los últimos meses los mercados han comenzado a recuperar la confianza, independientemente de la posibilidad de recesión que algunas calificadoras y consultorías señalaron. Esto con datos del instituto antes señalado. México ofrece una muy buena tasa de interés y genera credibilidad, señala el economista José Jutz. La tasa de referencia que fija el Banco de México es actualmente de 7.5%, la cual ha bajado casi un punto en comparación al año pasado, que era de 8.25%. Aún y con esta reducción, esta tasa es considerada muy conveniente por quienes tienen fondos para invertir. Pueden decir que México tiene una tasa de crecimiento negativa, pero aún así se le sigue considerando como un mercado emergente, porque tiene mucho que ofrecer a los inversionistas, como una buena tasa de referencia, mano de obra barata, en comparación con el resto de las principales economías del mundo, y políticas fiscales flexibles para los que quieran invertir en el suelo azteca. Otra pregunta que los mexicanos se hacen constantemente es: ¿cuáles son las políticas públicas que se consideran eficaces ante una inminente recesión de la economía y cuáles de ellas han sido tomadas por parte del gobierno? Bueno, la política pública que siempre funciona para impulsar el crecimiento o combatir con una recesión es la política económica. Esta pretende controlar la economía y su buen funcionamiento a través de distintas áreas. Entre sus objetivos principales se cuentan con los objetivos a corto y a largo plazo. A corto plazo tenemos lo que es el pleno empleo, la inflación y la mejora de la balanza de pagos. A largo plazo lo que se tiene es la expansión de la producción, la satisfacción de las necesidades colectivas y la mejora de la distribución de la renta y la riqueza. Además también sirve para proteger y priorizar las determinadas regiones o industrias, mejora las normas de consumo privado y aparte puede reducir la jornada laboral. Ahora bien, la política económica se divide en política monetaria y política fiscal. La monetaria es aquella que por medio del Banco Central controla las tasas de interés y la cantidad de dinero que hay en la economía. Con estas herramientas puede controlar la inflación y el crecimiento económico. Bueno, en la política fiscal, por su parte, el gobierno utiliza las herramientas de recaudación de impuestos y gasto público para gestionar sus recursos. Esto también puede ayudar a impulsar el crecimiento, pues tiene un efecto directo sobre la demanda agregada. Puede ayudar también a crear empleos y o redistribuir la renta de una manera más equitativa simultáneamente. Además, la política fiscal es clave para brindar servicios sociales básicos al país. Ambos pueden tomar una estrategia expansiva o contractiva para manipular y controlar los factores de la economía mencionados. Sin embargo, dado que la política monetaria no es controlada por el gobierno sino por un banco central, la política fiscal es la única herramienta que tiene que usar el gobierno para impulsar el crecimiento económico. En el caso de la Gran Depresión, en 1929, fue el gasto público lo que logró impulsar la economía estadounidense, que es lo que se conoce como la teoría fundamental de la escuela keynesiana. En nuestro país ahora, ¿qué políticas fiscales podrían funcionar y qué políticas tomó el gobierno actualmente? Bueno, el gasto público es una muy buena manera de impulsar la economía aquí en México y generar empleo a la misma vez,
generar infraestructura que mejore el rendimiento del país o que atraiga mayor turismo o inversión, es una política expansiva que podría funcionar. Pero la administración de Andrés Manuel está en una política contractiva en cuanto a gasto público. Es decir, tiene un plan de austeridad que está en función y en el cual recortó los gastos de muchos diferentes servicios públicos como procuradurías, oficinas para diferentes trámites gubernamentales, recortó el presupuesto de proyectos de investigación y desarrollo, sustentabilidad, energías renovables, medicinas, comedores comunitarios, guarderías y hasta la misma supervisión de distintos proyectos. Este tipo de políticas podría funcionar solo si el ahorro se convierte en inversión prometedora y eficiente. La construcción del Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el aeropuerto de Santa Lucía son algunos de los proyectos más importantes que tiene este gobierno. Sin embargo, no parece que sean las mejores opciones para invertir el dinero del país. Por otra parte, esta administración ha dejado claro que no pretende subir los impuestos y que hará lo posible por no subirlos, pero tampoco los pretende bajar, lo que no hace que aumenten ni que disminuya el consumo y la inversión. Esta es una de las razones por las que el país se ha visto en un estancamiento económico con crecimiento de 0% y por lo que la inversión extranjera se ha visto ahuyentada. Ahora bien, cuando la gente me pregunta, ¿la mejora de la economía solo se basa en el consumo? Pues no. Como le mencionaba anteriormente, la economía tiene distintas formas de crecer. El consumo sin duda es una de ellas, no obstante está muy lejos de ser la única herramienta para mejorar la economía. De hecho, consumir mucho y no ahorrar nada puede llegar a ser contraproducente. El que las personas y las empresas ahorren más de lo que gastan realmente ayuda a la economía del país. Depende si el dinero ahorrado se gasta dentro del país o fuera del país, como en el caso de muchas personas de estatus económico alto o mexicanos viviendo en la frontera que gastan sus ahorros en Estados Unidos. Ese ahorro no es conveniente para el país. Ahora, siempre es conveniente que el dinero esté en circulación, pero también para fines del multiplicador monetario, la gente debería ahorrar su dinero en instituciones bancarias, para que este a su vez se multiplique, que otras personas soliciten créditos con sus respectivos intereses. Y si es así, ¿cuál sería la mejor forma de incentivar este ahorro familiar o empresarial? Como mencionado anteriormente, es conveniente que las personas ahorren su dinero en instituciones bancarias. El incentivo para que hagan esto son las tasas de interés que estas mismas les pagan a los ahorradores y que las comisiones bajen para ser más accesibles para todos. Respecto a las medidas establecidas la semana pasada por el gobierno mexicano respecto a elevar la tasa de impuesto general de importación para ciertos productos textiles de calzado por un periodo estacional, ¿realmente estas medidas son efectivas en un entorno en el que se está creando la mayor zona comercial del mundo? En la actualidad es una excelente medida para proteger el mercado mexicano. La tasa de impuestos disminuirá gradualmente dependiendo de varios factores. El principal, el TEMEC. Se espera que el Senado de Estados Unidos lo ratifique y entre en vigor. Después de esto, los impuestos hacia la industria textil podrán disminuir y la economía mexicana no será vulnerable respecto a las importaciones de Estados Unidos.